Promocional y publicitario. Miles de personas nos escuchan diariamente. Es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 7:58. Bueno, y estamos reiniciando estos diálogos. Está con nosotros el doctor Decio Machado, a quien le hemos pedido una visión, no sé si doble ya decir a estas alturas, no como extranjero, él está en el país, es más, siempre le recordamos, ayudó a que estén los 10 años que... no siempre hay que recordar, sí, los 10 años que se terminan hoy y el inicio del señor licenciado Lenín Moreno. Tanto el candidato a la presidencia de la República como el candidato a la vicepresidencia de la República que compitieron con el licenciado Lenín Moreno han hecho recomendaciones. Pero parecería que hay una coincidencia entre la oposición, digámoslo así, pero también del discurso del licenciado Moreno, en que hay unos puntos en los que hay que estar de acuerdo, que son básicos, y ahí uno diría... pasa por el tema económico, pasa por el tema de las libertades, ley de comunicación ha sido una de ellas, pasa por dinamizar la economía, por verificar lo que ha pasado y ver qué país recibe el licenciado Moreno. ¿Será capaz, no sé si de decirlo ahora, esto es lo que estoy recibiendo? Porque si no le van a culpar también a él, aunque él tiene su parte... ha sido 2 veces vicepresidente del presidente Correa. En fin, ¿qué espacio tiene el licenciado Moreno para responder a aquellos que compitieron con él y que están ahora diciéndole, usted dijo esto en campaña? Bienvenido, buenos días, Decio. Buenos días, gracias por la invitación, Francisco. Buenos días, Santiago. A ver, yo creo que, bueno, es lícito, ¿no? Quiero decir que los líderes políticos, digamos, tengan aparición mediática y hagan sus declaraciones políticas demandándole al gobierno los puntos que consideren oportunos, ¿no? En todo caso, lo del señor Lasso no deja de ser un poco sorprendente por un problema de actitudes, ¿no? Ya. Y lo voy a decir con claridad, es decir, el señor Lasso es el principal líder de la oposición de este país, es decir, pero el señor Lasso, que mantiene la tesis de que las elecciones fueron ganadas fraudulentamente, es decir, terminado el proceso electoral, se va de vacaciones y desaparece del país una temporadita, mientras dice que el país ha sido, digamos, tomado ilegítimamente por un gobierno, por la continuidad del gobierno de Alianza País, es decir, y luego vuelve y plantea 10 puntos, de los cuales además, curiosamente, el 50% de esos puntos además son agendas de otros sectores políticos. Es decir, que demandar la amnistía para los presos políticos de este país es correcto políticamente, pero quien lleva enfrascado y no se fue de vacaciones ni a Miami ni a Costa Rica durante este periodo en una campaña por esto es la CONAIE, no es el señor Lasso. Es decir, cuando el señor Lasso plantea que se le devuelvan los fondos a los maestros, es decir, está hablando de un espacio, de un sector donde políticamente quien actúa es otra organización política y todos sabemos pero quiénes que son. le respaldaron a él en la segunda Le respaldaron a él en la segunda vuelta, igual que le respaldaron a él en la segunda vuelta otros 2 millones y pico de votos que no son suyos. Cuando el señor Lasso dice esta demanda es en nombre de 5 millones de ecuatorianos, no es verdad, señor Lasso. Usted le votaron en la primera vuelta, es decir, donde se presentó, creo, junto con las demás tiendas políticas de este país, 2.300.000 personas, y eso es lo que representa el señor Lasso. Lo demás es una segunda vuelta donde mucha gente votó a Lasso por evitar que hubiese continuidad del correísmo, pero no significa que se identifique con Lasso. Entonces ahí uno diría, tampoco Lenín Moreno llega con pero por 50 supuesto, puntos algo es más. que yo creo que el voto de Alianza País es inferior al 30% del censo electoral, que es el voto que alcanzó 2.700.000, ¿no? Es decir, en la primera vuelta. Creo que eso es así y conviene como dejar claro, o 3 millones. ¿Cuáles son las representaciones? Y dejar claro cuáles son las representaciones políticas, porque si no, es decir, armamos unos escenarios que no se corresponden con la realidad, ¿no? Ahora bien, sobre las demandas, yo creo que efectivamente hay elementos que están encima de la mesa y además yo creo que son un poco, lo voy a decir con toda honestidad, oportunistas. Yeah.
Todos sabemos, es decir, que ya está habiendo, digamos, algunos gestos y algunos contactos del gobierno, es decir, con los sectores que han sido represaliados o criminalizados o judicializados durante estos 10 años, es decir, y que hay que ver cómo lo hacen, hay que ver si lo hacen en su totalidad, hay que ver si lo hacen bien, es decir, pero todo apunta a que tenemos un escenario, digamos, en los que dentro de estos próximos 100 días tiene que haber una solución al tema de la judicialización de la protesta social en este país. Todos sabemos, es decir, que ha habido unas declaraciones concretas, es decir, donde todo el mundo donde el oficialismo ha planteado que no está, digamos, no tiene en su agenda programática la desdolarización del país. Otra cosa es, digamos, aguanta la economía para eso. Bueno, otra cosa es el estado de la economía, ¿no? Quiero decir que de eso podemos hablar más adelante, pero lo que sí es cierto es de que no está en la agenda política del gobierno desdolarizar. Es más, o sea, condiciones para desdolarizar el Ecuador las hubiese tenido Correa en el año 2007 con el 70% de apoyo popular, no un gobierno que, como le decía anteriormente, no llega al 30% en estas últimas elecciones. Estamos hablando de una hegemonía en decadencia, ¿no? Y me parece que en ese marco de cosas, es decir, se dan otro tipo de mensajes, es decir, que de alguna forma forman parte de la agenda del señor Moreno. En todo caso, lo que queda por ver es si en esta lógica de cambio dentro de la continuidad, voy a utilizar un término que están utilizando el oficialismo, ¿no? Realmente, digamos, estos primeros 100 días marcan, digamos, señales significativas de que estamos en un proceso de reforma con respecto a lo que fue la era correísta, o si esa reforma deja que desear, ¿no? Eso lo tendremos que evaluar en breve. Pero, sinceramente, me parece que la aparición mediática del señor Lasso demandando 10 puntos a un gobierno, es decir, al que consideraba ilegítimo, después de haber sido de vacaciones, volver aquí, es decir, y replantearse una aparición escénica de esas características, bueno, pues está muy bien, es decir, a través de sus asesores de imagen, pero sinceramente para cualquier analista político no le causa más que una sonrisa, ¿no? Al saludar al señor doctor Guarderas, bueno, aquí hay un espacio, pero antes de eso yo quisiera que le escuchemos lo que dijo el señor Guillermo Lasso en la parte política. Esto es lo que dijo. Indultar a todos los perseguidos políticos por el régimen de Rafael Correa. Cesar toda acción judicial contra ciudadanos, periodistas y activistas por sus opiniones diferentes a las del gobierno. Publicar la lista de Odebrecht e iniciar las investigaciones para encontrar a los culpables de esos presuntos actos de corrupción. Restituir, devolver la personería jurídica de aquellas organizaciones de la sociedad civil injustamente disuelta, derogar el llamado decreto 16 y todas sus reformas que buscan actuar como un grillete en las manos de la sociedad civil. Cesar el uso de cadenas nacionales u otros medios para denigrar o infamar a los ecuatorianos que pensamos diferentes al gobierno. Despolitizar las instituciones del Estado, dejando de usar a los jueces y organismos de fiscalización como instrumentos de persecución de Alianza País. Derogar la ley de comunicación. Bueno, doctor Guarderas, bienvenido. Esta es una visión, si bien de eso dice, son aspiraciones de varios sectores. Yo le decía, esos varios sectores, al final, al fin y al cabo, en la segunda vuelta, decantaron, parecería, por el candidato Lasso y no por el candidato Moreno. Pero claro, él, como investigador, también nos recuerda que tanto Moreno como Lasso representan lo que obtuvieron en la primera votación. ¿Qué espacio le queda a Moreno para poder hacer lo que, en último los casos, lo que ha dicho en alta voz Guillermo Lasso en nombre de los que no votaron? Bueno, gracias Francisco. Bienvenido. Un saludo a Decio, un saludo a los radioescuchas. Creo que es un momento histórico en el cual Lenín Moreno tiene una gran responsabilidad. Primero, demostrar al país que quien va a gobernar va a ser Lenín Moreno y no Rafael Correa.
Y en ese punto creo que las señales que tiene que dar Lenín Moreno deben empezar hoy mismo. Fíjese, uno se espeluzna cuando lee que Rafael Correa ha pretendido tener una oficina en el propio Carondelet. Es decir, realmente creo que todavía no tiene claro que él, el día de hoy, a pocas horas, deja de ser presidente y pasa a ser un ciudadano más. Y en eso cumplir con algo que Lenín Moreno ha dicho, que esperamos que no sea simplemente un tema de cambio de estilo. Él ha dicho o ha llamado a la reconciliación, al diálogo, a la mano extendida. Y sobre todo a una independencia de funciones. Y aquí tenemos temas muy importantes, tanto con la función judicial cuanto con la Asamblea Legislativa. Y en el tema de la independencia de funciones, vamos a ver si efectivamente hay un combate serio a la corrupción. Vamos a ver si es que la lista que se va a publicar de Odebrecht se la conoce, se exige por parte de la Fiscalía, del amigo del presidente, si cumple, porque ya nos están diciendo simplemente que va a ser reservado, que lo van a manejar con sigilo, que es de uso de la Fiscalía. Y bueno, comenzamos en esa circunstancia a sospechar las cosas. A ver si es que no se interfiere a la justicia, porque mire este decreto último del presidente de la República, indultando a un sentenciado de delito de peculado, igualmente causa el repudio de la ciudadanía y deja entrever, una vez más, cómo se interfiere en la justicia. La justicia hizo su papel, sancionó. Pero ahí le van a decir tiene derecho. Pero tampoco, en la Constitución. Sí, está previsto el indulto por parte del presidente como atribución. Pero se lo hace por razones, no es arbitrario, se lo hace por razones sustentadas, todo tiene razonabilidad. Pero ahí hay un profundo arrepentimiento, como dice la motivación del decreto. Habría que ir a visitar todas las cárceles para ir a preguntar quiénes están profundamente arrepentidos para darles el indulto, ¿no? Y se lo ha venido aplicando en todos los países del mundo en donde el presidente, un estadista, toma en consideración razones de edad, toma razones de humanidad, porque están próximos a morir, porque tienen enfermedades terminales, pero no arbitrariamente por el arrepentimiento profundo. Es decir, esa es una clara interferencia. Entonces, ¿de qué nos estamos quejando? Si finalmente la función judicial cumple el papel, sanciona a porque es sancionado a los culpables de los delitos de peculado, y sin embargo, de un plumazo, 2 días antes, el presidente decide dar un indulto. Y claro, ahí viene una preocupación. ¿Y por qué no se da amnistía a todos los presos políticos? Son situaciones. Veamos, pues, si efectivamente se cumple esto de la independencia de la función judicial. Si los jueces ¿no será también que los jueces deberían actuar asumiendo el rol para el que les paga? Pero eso es una cuestión propio de investidura, ¿no? O sea, yo creo que un juez probo, un juez que ha ganado efectivamente un concurso de mérito y oposición, que conoce el derecho, ¿sí?, que actúa moralmente, no puede estar sumiso a ninguna disposición, o al menos a una aparente disposición, porque además la ley lo impide. Claro. Tenemos en la norma uno de los principios fundamentales de la administración de justicia, han actuado así, pero son la independencia y jueces. falsedad. Porque además han tenido han utilizado todos los instrumentos para poner a las personas que ellos han querido en todos los puestos, han cooptado todas las instituciones, y por eso hay una desinstitucionalización. Estas son consecuencias justamente de esta circunstancia. Vamos a ver en este tema que es un requerimiento, y ahí estoy de acuerdo con lo que decía Decio, no exclusivamente de Lenín Moreno, de todos los sectores del país. Son temas en los cuales creo que todos coincidimos, e incluso yo creo parte de los de Alianza País, porque no podemos tampoco decir que ellos no están de acuerdo en un combate a la corrupción. Muchos de ellos proclaman ahora que una de las tareas fundamentales va a ser el combate a la corrupción. Independencia en la función legislativa. Veamos si la Asamblea recobra
sus dos tareas fundamentales, legislar y fiscalizar. Fiscalizar no existió nunca. Legislar, inclusive, restaron, porque últimamente todas las normas provinieron del Ejecutivo. Entonces, vamos a ver si se cumple. Ya el sábado anterior, de la última sabatina, daba instrucciones a Serrano y a todo el bloque, que cuidado, vayan a topar la ley de comunicación, ¿no? Es decir, ya dando instrucciones de qué es lo que tienen que hacer o no hacer. Pero el presidente Moreno dijo... Sí, que va a reformar. Pero vea. Hay que estudiar las reformas. Vea. Ayer acaba de emitir un decreto el presidente reformando el reglamento a la ley de comunicación. Ayer no. Claro. Se va bajo el populismo nuevamente para los autores nacionales, porque ahora la restricción que establecía del 1 a 1, sí, ahora quiere que esos programas, que las piezas musicales de los autores sean también en rating. Fija la hora, exactamente. Es decir, yo pregunto. Hay que escuchar la música nacional. Exactamente. Todos creo que estamos de acuerdo en que tenemos que fomentar la cultura, tenemos que apoyar a nuestros artistas nacionales. Pero eso en el fondo significa, una vez más, restricción a la libertad de expresión. O sea, los medios de comunicación tienen la libertad de crear sus propias agendas, de establecer en qué momento presentan sus programas. Y eso va en función también de la ciudadanía, que tiene el derecho a escoger qué emisor escuchar, en qué momento, qué tipo de música. No podemos imponerla. De ahí que, una vez más, estas son las tareas fundamentales que la oposición ha dicho, en el sentido que se tiene que eliminar la ley de comunicación. Porque en lugar de que sea una ley que fomente, que fortalezca los derechos de información, de comunicación, de expresión, lo que ha hecho es cada vez arrinconar a la libertad de expresión, a los comunicadores, y hacer una persecución de los medios de comunicación. Una superintendencia de la comunicación e información que no se justifica, que lo único que ha sido es una comisaría que ha perseguido a los medios de comunicación, y con estas multas que existen en la ley de comunicación, que son terribles, que inclusive pueden llegar al quiebre de los medios, porque significan inclusión exactamente geométrica. Bueno, pero algo, y a lo cual usted señalaba, y creo que es importante en esta primera oportunidad que tengo para expresarme, es también el tema económico. Y yo creo que ese es el punto neurálgico, porque podemos en estos otros temas tener un poquito de paciencia, digamos, hasta que se den los cambios. Pero el tema económico, exactamente, esto sí es grave. Primero porque usted lo decía, y creo que una de las señales que tiene que el presidente Moreno dar al país es que nos diga la verdad de las cifras, la transparencia. Nadie conoce las cifras. Hay un debate de cuánto es el endeudamiento. Según las cifras oficiales, 40,000 millones, según analistas que conocen el tema, 56, 60,000 millones. Y obviamente saber cuál va a ser el plan económico, porque más endeudamiento implica impuestos, y finalmente ¿quiénes van a pagar? Son los ciudadanos ecuatorianos, ¿no? Y ahí venía el tema, el otro relativo a la desdolarización, que yo tampoco creo, pero ahí tenemos el dinero electrónico, una de las graves situaciones que estamos viendo, y son temas que son trascendentes para saber cuál va a ser el manejo del país en estos próximos 4 años. En cambio, el ex candidato a la vicepresidencia de la República con doña Cintia Viteri en temas económicos, no, sí tiene. Mauricio Pozo dijo lo siguiente: es momento de que nosotros le dejemos al petróleo de margen. El petróleo ya no nos está dejando lo que nos dejó. Es más, este momento presupuestariamente no recibimos nada. El petróleo tiene que servir para garantizar ahorros futuros, y debemos incursionar en nuevas actividades. Una de ellas es el tema de la economía naranja, la economía creativa, que en algún momento lo citamos. Representa más o menos del 1.6% del PIB en el Ecuador, en una aproximación del concepto. En Colombia es del 3%. Esto es darle valor a todo lo que significan los productos de creatividad, de innovación, de emprendimiento, como lo hacen otros países. Se está incorporando normas de prudencia fiscal, techos de gasto, criterios para que el país se endeude en base a lo que crece la economía, menor dependencia del petróleo para que en un periodo de tiempo el país ya no dependa de los ingresos petroleros, como mencioné,
y que las aprobaciones de deuda sean dadas por entidades independientes como el Banco Central y las aprobaciones legales por parte de las entidades que corresponden, como lo fue en el pasado. Hay que darle oxigenación al sector privado. Se está proponiendo la eliminación de algunos impuestos, el anticipo del impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas, la ley de plusvalía. Estamos en esa línea también haciendo una selección de aranceles. Los aranceles para insumos, sobre todo agrícolas, están por sobre los niveles internacionales. Cambios que se hagan al sistema tributario por una sola vez al principio de gobierno, y que ahí el gobierno nuevo ofrezca total estabilidad tributaria por los siguientes 4 años. Decio, a más de lo que ha dicho el señor Lasso, el candidato a la vicepresidencia, entonces, si vamos en esa línea de reflexión, bueno, ellos representan el 16%, y entonces que se callen. Y parece que Mauricio Pozo no se fue de vacaciones, pero sí hizo un silencio hasta llegar. Yo sí quisiera rescatar que una propuesta, yo no digo que políticamente no sea usado también, pero que se podría rescatar este valor de decir, vean, señor, va a comenzar, estos son nuestros planteamientos, búsquese un espacio para también darnos una respuesta a los que no votamos por usted. Sí, por supuesto que sí, yo creo que sí. Ahora, lo que simplemente cuando, digamos, me hacía sonreír la propuesta de Lasso era básicamente porque, fíjese, maestros, amnistía, decreto 16, todos esos son demandas, es decir, que se han acumulado en las movilizaciones por parte de los sectores populares, no por el sector financiero al que representa el señor Lasso. Quiero decir, en segundo lugar, es decir, el tema de la ley de comunicación, se sabe que es una demanda social también, de los profesionales de la comunicación, y sobre lo que había mucho que discutir, porque el problema no es la ley de comunicación. O sea, la ley de comunicación, evidentemente, como toda ley, es, desde mi punto de vista al menos, tiene aspectos que deberían ser reformados. Pero el problema no es derogar la ley de comunicación. Todo país avanzado debe tener una ley de comunicación, porque debe de alguna forma, articularse un marco en el cual la comunicación sea, digamos, útil para la ciudadanía, y eso tiene que estar de alguna forma legislado. El problema del correísmo es cómo interpretas las leyes. Y claro, entonces sí, al constituir órganos de control sobre el periodismo, lo que construye son tribunales de la Santa Inquisición, es decir, entonces tenemos un problema, ¿no? Yo creo que la cosa va por ahí, más que la derogación. O sea, construir una ley que sea, que garantice las libertades, y no que sancione. Exacto, ¿sí? exacto. Y por último, los 3 aspectos, es decir, que digamos han formado parte más del discurso de Lasso durante la campaña electoral, que era el tema de la eliminación de las sabatinas. Lenin ya ha dicho, es decir, que no va a haber sabatinas. El tema de la dolarización, lo hablábamos antes, es decir, nadie está planteando, no hay ningún partido político en este país que yo haya oído plantear el tema de la desdolarización, y el tema de las autonomías de los órganos de control, o de la reinstitución de democracia, la independencia de poderes, como decía Santiago, etcétera. Quiero decir, eso es una patata caliente que hay que ver. Es decir, según las declaraciones del presidente, del nuevo presidente de la República, del que será hoy presidente de la República, a partir del día de hoy se supone que va a haber una reinstitucionalización, es decir, de la democracia. Vamos a ponerlo en estos términos, ¿no? Vamos a ver si es verdad y tienen capacidad de hacerlo, o sea, si de verdad tienen el valor de poder hacer eso. Yo creo que ahí hay y yo creo que hay elementos que está planteando el señor Pozo, es decir, que son importantes. A mí me parece que, claro, hay 3 ejes de intervención inmediata, o donde el nuevo gobierno tiene que dar señales inmediatas. Me parece que esos ejes son el económico, fundamentalmente, del institucional, que significaría restaurar la institucionalidad. Fíjese, Rafael Correa, cuando llegó a este país, la gente no creía en la institucionalidad. Toda esa construcción, del discurso patrio del vuelve la patria, pasión por la patria ya es de todos y tal, lo que responde precisamente es una lógica comunicacional estratégica que lo que está haciendo es revivir, es decir, en la gente un concepto donde la gente había perdido la credibilidad en las instituciones públicas. 10 años después, estamos en la misma situación. El señor Lasso acusó a este gobierno de haber ganado ilegítimamente, no presentó una triste prueba, es decir, que realmente demostrase fehacientemente esa aseveración. Sin embargo, hay una parte de la ciudadanía, una parte importante de la ciudadanía que cree en eso. En esa parte, ¿usted cree que si hubiese presentado una prueba,
las que presentó quizá no le satisfacen, pero si hubiese ¿alguien le hubiese dado la razón? No presentó ninguna prueba porque no tenía ni siquiera el conjunto de las actas de las actas electorales. No, le falló su control porque subcontrató su control, porque Creo funciona como una empresa, porque quien dirige Creo es un señor que dirige empresas, es decir, no es un político. Entonces el tema de esto es que subcontrataron a una empresa el control electoral, y esa empresa no les cumplió adecuadamente y no tenía ni siquiera el conjunto de las actas. Por eso no tenemos el conjunto de las actas de Creo encima de la mesa, demostrando fehacientemente, es decir, que existiese esa vulneración, digamos, de la legitimidad democrática del gobierno. ¿No habría sido mejor que, por ejemplo, sabiendo de esta debilidad, el gobierno diga, a ver, aquí están las actas, tomen, ustedes no han sido capaces, tomen? Bueno, claro, sí, claro, el gobierno podría y entonces no había ninguna duda, y Lasso quedaba... Sí, el gobierno, desde luego, no es ninguna hermanita de la caridad. Lo que quiero decir en concreto, pero lo que estoy hablando es, lo que quiero intentar plantear aquí es que, hombre, quiero decir, que seamos todos consecuentes con las cosas. Lo que está planteando el señor Pozo, es decir, a mí me parece que hay elementos de importancia, algunos en los que yo discrepo, ideológicamente, digamos, quiero decir, pero me parece que hay elementos que están claros ahí. Es decir, es evidente que el señor Lenín Moreno hereda un gobierno con problemas, digamos, de financiamiento tremendamente importantes. Las reservas nacionales del Banco Central están por debajo de la mitad de los pasivos a corto plazo. Es decir, el problema de este país no es el volumen de la deuda externa, sino las obligaciones que tiene que cumplir a corto plazo, que es donde va a tener problemas para poder cumplirlas, ¿no? O sea, no el volumen de la deuda en total. 30% del presupuesto es para pagar el servicio a la deuda. Claro, quiero decir, hay una... Claro, quiero decir, es más, volvimos otra vez a tener el servicio de deuda, es decir, por encima de la inversión en educación y salud, que ya es triste, ¿no? Porque es la antítesis de lo que se planteaba inicialmente este gobierno, ¿no? Digamos, yo creo que hay otros elementos importantes, es decir, que además son erráticos en la política, o sea, son, digamos, contradictorios en la política, digamos, en la última fase, en la última mitad del correísmo, que es lo que te demuestra también como que se perdieron las banderas y, claro, se ha empezado a dar vueltas, tal, se firma un TLC, pero se quitan los TDIs, es decir, o sea, nadie entiende nada ya, quiero decir, porque está claro que se perdió. Lo que pasa es que esa primera parte, que duró un 70% del gobierno, tenían plata. Y entonces ahí no importa. No, sí, sin ninguna duda es la consecuencia de que, terminada la economía fácil, es evidente que ha habido problemas para la gestión. Es decir, que ahora, me parece que hay algunos elementos que son importantes, tal. Lo que está planteando el señor Pozo, es decir, que es el problema que yo creo que políticamente existe en este país, es que los opositores, es decir, los líderes políticos en general no están planteando discursos alternativos en el fondo. Es decir, uno puede entender de que porque tal señor, es decir, representa otra tendencia política, etcétera, quiero decir, va a hacer las cosas diferentes. Pero están hablando todos de lo mismo, porque no hay la capacidad creativa políticamente de plantear un discurso diferente. El señor Pozo dice, independicémonos, o sea, rompamos con la dependencia del petróleo. Bueno, pues eso es lo que lleva este gobierno diciendo desde hace 6 años para acá, con el tema de cambio de matriz productiva. No sé qué. Otra cosa es que este gobierno no ha sido capaz de hacerlo, ni en los que participó el señor Pozo, menos, ¿no? Es decir, entonces... sí, se crearon fondos. Bueno, se crearon fondos, pero nunca se salió de la dependencia petrolera. En todo caso, lo que no vivieron es el boom del petróleo que vivió el señor Correa. Yo creo que hay temas que son de urgencia. Hoy leía ayer en el Financial Times, es decir, que Trump está planteando vender la mitad de las reservas petroleras de los Estados Unidos. Fíjate, Estados Unidos está a punto de tener soberanía energética. Claro. Creo que el único país en la historia de la humanidad que ha tenido soberanía energética fue la Unión Soviética en algún momento, ¿no? Bajo las lógicas así nos vendieron la idea. No, la tuvieron. Otra cosa es que no nos gustó, pero la tuvieron, ¿no? Ahora, los Estados Unidos están planteando vender la mitad de las reservas de petróleo. Si Estados Unidos para bajar el déficit fiscal que tiene en este momento, si Estados Unidos vende si pone en el mercado esa mitad de las reservas, el precio del petróleo volverá a caer sustancialmente mucho como nos cayó en el 2015, ¿no? Una cosa de esas características. Pero dicen que podría ser como cayó en el 2008, que fue a $7.
No lo sé, es decir, pero si caerá a $7, a 20, ahí los especialistas en mercados de futuros, pero lo que quiero decir en concreto es de que ese hándicap, o sea, eso está ahí, y es evidente que es una urgencia de un país, es decir, que fundamentalmente se financia a través del crudo, es decir, buscarle alternativas a esto. Yo creo que la hoja de ruta de la matriz de cambio productiva es ineficaz e inexistente, es decir, soy crítico con el gobierno. Hay que hacer, pero no estoy oyendo un discurso diferente. Es decir, cuando el señor Pozo plantea su cuestionamiento al dinero electrónico y dice el dinero electrónico no se puede ignorar, quiero decir, a la banca privada, yo digo, no se puede ignorar a la banca privada, pero de todas formas, o sea, yo estoy de acuerdo con que la banca privada esté en el dinero electrónico, pero lo que estoy de acuerdo también es que tengamos la opción de que el uso del dinero electrónico no tenga por qué ser, es decir, para una entidad de carácter especulativo, es decir, que pueda utilizarse a través del Banco Central. ¿Cuál es el problema del Banco Central? Que no tenemos credibilidad en el Banco Central porque se perdió la credibilidad en las instituciones. Entonces, será tarea de este presidente de la República reconstruir esa credibilidad en las instituciones, porque algunos preferimos, es decir, que los especuladores financieros del sector privado no hagan plata con nuestro dinero electrónico y tuviésemos otra opción. Y por último, termino. Es cierto que hay que hacer un tema de, reforma en el sistema fiscal ecuatoriano, sistema tributario ecuatoriano. Estoy de acuerdo con eso. Pero voy a plantearles una cosa. El problema del sistema tributario ecuatoriano es que está desequilibrado. No es el número de impuestos. Fíjese usted, los sectores de las élites económicas en América Latina, informe de la CEPAL de cierre de ejercicio del 2016, plantean de que los sectores de las élites económicas en América Latina pagan de impuestos 5.4% de su concentración de capitales. Una cantidad irrisoria. ¿Sabe la que pagan en el Ecuador? Dicho en ese mismo informe de la CEPAL, 3%. Es decir, el problema de esto es que la carga fiscal está sobre los sectores medios y sobre los pequeños y medianos emprendedores y no sobre los grandes capitales. Es decir, entonces, ¿quiénes son los grandes beneficiarios? Hay 7 grupos económicos que se volvieron ricos, pero de a de veras. Bueno, hay 114 grupos que reconocen el SRI. Los 9 claro, que han sido capaces de concentrar el capital de ese. Correcto. ¿No pero entonces el que iba a optimizar eso? Correcto. No, sí, totalmente de acuerdo. Si esto lo que estoy planteando encima de la mesa son las contradicciones del gobierno, pero lo que quiero decir, Francisco y Santiago, es, o sea, hablemos de reforma fiscal, es decir, pero eliminación de impuestos, es decir, así como que un elemento a discreción, es que hay muchos impuestos, quitemos los impuestos, no, quitemos los impuestos a quien está sufriendo la carga fiscal y quien está financiando el erario público, porque hay otros que les ha ido muy bien. Durante estos 10 años, mucho mejor, es decir, que les fue durante la época del famoso larga noche neoliberal, es decir, les ha ido mucho mejor ahora en esto llamado progresismo, es decir, y sin embargo, es decir, están teniendo una tasa de gravamen fiscal por debajo incluso de la media tal, y son los sectores más beneficiados. Entonces el tema es reenfocar eso, es decir, no la eliminación de impuestos a discreción, que me parece que es un discurso muy fácil para un país que está en una, digamos, coyuntura de crisis, ¿no? Pero lo que dice Decio, si me permiten una pequeña digresión, en parte tiene verdad, pero en otra parte no. Obviamente toda la carga impositiva, todos los impuestos dentro de un Estado cumplen una función, la de redistribución de la riqueza, y por consiguiente, obviamente todos los impuestos van a ese objetivo fundamental. El tema es que hay determinados impuestos que no cumplen esa situación y que más bien impiden el que se pueda contar con los recursos a efecto de hacer esa operación. El mismo impuesto de salida de capitales. ¿Se justifica o no se justifica? ¿Tiene algún papel? Es decir, ¿estamos cargando el peso a un determinado sector? Estamos cargando a todo mundo, es decir, no está cumpliendo el papel que debería existir. Y muchos, es decir, ese es el objetivo, pero también hay otros que no tienen una justificación, que solamente fueron impuestos a efecto de generar determinadas políticas, como el mismo presidente ha dicho, cumplir otras funciones. Pero en fin, y ahí en ese sentido, sí hay, pues, criterios de la oposición. Mucho del discurso de la oposición ha dicho, ¿y por qué no se ha atendido los sectores de agricultura y de turismo? Si estamos de acuerdo en que no debemos ser dependientes del petróleo, ¿por qué no hemos hecho todas las acciones que el Estado tenía que plantear? Pero le van a decir, Santiago, las carreteras, los hospitales, la infraestructura. No, pero vamos a otros sectores que inclusive estamos muy claros que no han sido atendidos y en la cual no hemos dado todas las políticas necesarias para poner agricultura, turismo.
Es una fuente de ingresos fundamental. Y yo creo que en ese tema también se ha descuidado. Pero yo cuando hablo de la independencia de funciones, no solamente estoy refiriéndome al tema de la función judicial y de la función legislativa. Hay un tema que también sorprende. El tema electoral. ¿Cómo podemos nosotros justificar que un presidente de la República condecore al presidente del Consejo Nacional Electoral con la orden gran collar, creo que es, ¿no? O sea, la máxima que se otorga. Alguien dice, le puso collar. Pregunto, ¿es correcto que el presidente igualmente en los últimos días condecore? Es decir, este es un tema de definitivamente ponernos a pensar, a reflexionar. ¿Cuál es el Santiago, ahí lo que dice Decio? Tampoco ha sido capaz de demostrarse algo, más allá de la adhesión pública que ha hecho el presidente del Consejo Nacional. Es que no se ha dado la apertura, porque aquí debería manejarse con publicidad y transparencia. A los partidos, a los movimientos que estuvimos, nunca se nos permitió hacer una auditoría del sistema. ¿Por qué no se permite? Si había tanta transparencia, ¿por qué no se permitió abrir todas las urnas? Es decir, se impusieron situaciones por parte del Consejo Nacional Electoral. Y eso ha determinado que, obviamente, estoy de acuerdo, no sé, a lo mejor no se planteó, pero recordemos lo que ha ocurrido en otros países. Ante la sola incertidumbre de que podía haber una situación de que no había certeza en cuanto a los resultados, se hizo una nueva selección, es decir, ¿por qué? O se abrieron las urnas. Exactamente. Independencia con los órganos de control. Todos los ecuatorianos reclamamos y preguntamos, ¿qué hace la Contraloría General del Estado? ¿Qué hace la Fiscalía? Las superintendencias están destinadas exclusivamente para ejercer un control a determinadas partes, no a todos los ciudadanos. Es decir, aquí también estamos reclamando un equilibrio. Queremos que las instituciones funcionen, que cumplen el rol que están destinadas a hacerlo en el país. Pero vemos que lamentablemente aquí hay un aparato estatal que únicamente está al servicio de quienes están a favor de Alianza País o quienes están con esa situación, y quienes estamos en la otra orilla simplemente o no somos escuchados o somos perseguidos. ¿Cómo se puede justificar que a través de un tuit el Estado persiga y no se lo haga a tanto delincuente que hay por ahí, ¿no? Entonces, son situaciones que deberíamos ir reflexionando y que yo creo que el presidente entrante, ojalá. ¿Usted le encuentra un espacio al presidente Moreno para hacer algo o recoger algo de lo que se plantea desde la oposición? Y hemos escogido a dos, a Lasso que compitió en la segunda vuelta y a Pozo, que además ha hecho un programa económico. Sí, y en la cual yo creo que Mauricio Pozo ha dado muestras muy, muy importantes de lo que ha señalado en el tema. Mire, esto de la independencia, aquí está otro órgano, independencia del Banco Central del Ecuador. No puede ser que sea la caja chica del Estado, ¿no? Esa es parte de la reforma que justamente, y ahí está el tema propio del dinero electrónico. Ahí estamos en el Pero punto. ¿Usted compartiría con Decio que si bien tienen derecho, el Banco Central debería o no tener derecho también como mecanismo desde el Estado de ese manera? Pero si es que tienen los fondos, obviamente es que hay un respaldo, todos estamos de acuerdo. Y no solamente el Banco Central, sino las instituciones privadas. Pero aquí el fundamental problema es no crear y no crear una moneda paralela. Entonces, en ese punto, creo que las cosas, si se nos muestran claras, no habría mayor problema. Hay impuestos que volviendo al mismo tema, porque se me viene en mente, el impuesto a la plusvalía. Sí, a la ley. A la ley, exactamente, a la ley de plusvalía, ¿no es cierto? Sí, sí. Y estamos en este punto. Frenó totalmente la construcción. Entonces, tenemos que ir pensando en todas estas situaciones, pero que haya un amplio debate técnico, ¿sí? Y no simplemente de una supuesta ideología que lo que busca es aplastar e imponer pensamientos sin que tenga la oposición la posibilidad de articular alguna posición distinta. Lamentablemente se nos está terminando el tiempo y les voy a pedir a los dos entonces que ensayemos no solo el espacio que tiene el presidente Moreno, sino la posibilidad de que él ya ejerza, más allá de su partido y de los líderes de su partido, la presidencia de la República. ¿Esto va en serio, decir?
Quería utilizar 30 Por segundos favor, para por contestar favor, a Santiago sí. solamente. A ver, yo creo que no estaba legitimando la actitud ni del señor Pozo, es decir, que me parece que ha hecho una gestión muy lamentable, es decir, sobre todo en la primera vuelta, donde le vimos pavonearse durante aproximadamente 2 horas y pico en televisión, es decir, para luego desaparecer 3 días, es decir, cuando aquello de que no se terminaban el reconteo, etcétera, que no estamos hablando de eso, y yo creo que precisamente es una necesidad, es decir, esa reinstitucionalización de credibilidad en las instituciones públicas. Lo decía anteriormente y lo vuelvo a repetir, las instituciones públicas, los órganos de control, etcétera. Lo del legislativo, yo estoy de acuerdo con que el rol efectuado por el legislativo en la legislatura anterior ha sido muy lamentable. Pero también vamos a poner encima de las cosas la mesa, ¿eh? O sea, hay formas de hacer las cosas más diplomáticamente en política. Cualquier gobierno que tiene mayoría en un legislativo, es decir, trabaja coordinadamente con su bancada de legislativo. Otra cosa es que aquí, otra cosa aquí es que, claro, como aquí, claro, se pierden los papeles, pues claro, te encuentras con que el señor Alex Ismera les da las órdenes a las señoritas estas que dirigían la Asamblea Nacional o a las presidentas de mesa, en fin, esas cosas que son, pero en todo caso, es decir, es, no, digamos, me parece el fruto de las formas, ¿no? Es decir, también en las que ha actuado, digamos, el correísmo, que ha tenido una lógica de prepotencia que esperemos que este gobierno no la tenga. Ahora, ¿Descorreizar al país será? Bueno, yo creo que es que se tiene que descorreizar porque el presidente Correa ya no va a estar. Y hay una cuestión muy sencilla. Un modelo como el de Correa no funciona sin Correa. Es decir, porque es un modelo en torno a su figura. Entonces, inevitablemente vamos a asistir a una lógica de descorreización. Otra cosa es que nos guste hacia dónde vaya o no, ya veremos, ¿no? Pero me parece que, o sea, olvidémonos. Quiero decir, vamos a asistir a un proceso de descorreización en el sentido de que en el sentido de que no, ese modelo no es sostenible, señor presidente Correa. Ahora, usted me dice, ¿va a gobernar el señor Lenin? Bueno, eso va a depender de la inteligencia política que esté articulada en torno a Lenin, no solamente a él, sino a las figuras que estén en torno a él. Yo no sé cómo está compuesto, es decir, los espacios estratégicos de pensamiento político dentro del gobierno en este momento. Creo que están en composición, habrá que ver cómo se conforman. Lo que sí le digo es una cosa muy concreta. Me da la sensación de que asistimos a un gabinete de perfil mixto, que tiene reciclados nuevos y anteriores, ¿no? Porque estamos en un proceso de periodo de transición donde una transición tras un gobierno de las características que hemos tenido va a llevar, digamos, va a estar periodificado en el tiempo. Pues posiblemente el próximo gobierno, cuando se remodele este gabinete, tenga menos de los antiguos y más de los nuevos o cosas de ese tipo. Y por último, el presidente de la República institucionalizó esto tan antirrepublicano como la majestad del poder, que a mí me parece como una cosa del siglo XIX, pero lo que sí es cierto es de que eso está ahí. Es decir, y en ese sentido, en el momento que el presidente de la República no esté sentado en el sillón de Carondelet, el hasta hoy presidente de la República no esté sentado en el sillón de Carondelet, me temo de que el que esté sentado ejercerá la majestad del poder. En este sentido, me parece que el señor Correa, aunque le cueste, tendrá que aprender a vivir, es decir, como el común de los mortales, ¿no? Posiblemente. Santiago, el espacio que le queda y que debemos esperar. Yo creo que Lenín Moreno tiene la oportunidad de reconciliar al país, acabar con esta década de resentimiento, cinismo y odio. Y la mejor señal es que él actúe independientemente, no está recibiendo órdenes. Finalmente, como decía Decio, para estar el 30, ser el 40%, lo eligió. Bueno, pues, entonces ahora que gobierne y que cumpla con las ofertas. Queremos ver que se incremente el bono de 150, queremos ver que entregue las viviendas, queremos ver que cumpla con las universidades, con las 44 universidades. Es decir, todos esos ofrecimientos tienen que cumplirlos y vamos a estar vigilantes que lo haga, que cumpla, que ahora ya tiene la majestad del poder, está investido y por consiguiente haga realidad esos cambios, reconcilie al país, haga efectivo esa independencia de poderes y utilice como mecanismo el diálogo con la oposición. Creo que va a ser muy importante para ver si logramos salir de esta década perdida. Un acuerdo. Yo quiero agradecer en cambio a Decio Machado y a Santiago Guarderas por reflexionar y estar, sí, yo creo que como decíamos hace un momento es un momento de esperanza también. Hay un cambio, algunos son más escépticos, incluido en la esperanza, ¿no es cierto? Pero y Francisco, que quede claro, al menos por parte de la oposición,
si la Fiscalía no da los nombres de la lista de Brecht, habrá que ir a Brasil a buscar los nombres y dar a conocer al país. Bueno, se vienen ahí algunas cosas que están pendientes. Permitámosle una primera noticia que parece buena en virtud de las movilizaciones, es que el señor presidente Nicolás Maduro, como dice Paul Romero, ya ni siquiera asistirá a la investidura de Lenin. Está previsto a las 9:20 que llegue una representante, una delegada. ¿Crees que es casualidad, Francisco? ¿O te parece que hay un cambio en la política internacional? Me parece que sí. Ojalá no sea que venga doña Tibisay Lucena, con lo cual sería terrible. Decio, gracias por venir, Santiago. De inmediato clarito está con el economista Sebastián Oleas y el economista Vicente Albornoz, los 10 años de farra, dicen, ¿no? Veamos, nos encontramos el día de mañana. Yo creo en la radio, creo en la verdad, creo en Exa FM. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos